que me acompañen en el libro de Hebreos capítulo 3. Del 12, vamos a estar leyendo 2 versículos, amén. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar todos reunidos en tu nombre. Hemos venido con una necesidad de ti, de tu palabra, de que nos guíes, de que nos instruyas, de que tu palabra traiga vida a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Que venga tu palabra y sacie, Señor, cada corazón. Te pedimos, Señor, que la bendigas, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Aquí habla en el versículo 12 y 13. Es que ya me dio calor, hermano. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Ahí habla de la exhortación. Y no crea que yo lo vengo a regañar, porque ya cuando oímos exhortación nosotros pensamos regaño. Ya me va a regañar la hermana. No, esa no es la intención. Pero dice cuán necesario es que nos exhortemos entre nosotros mismos. Dice, para que no se endurezca por el engaño del pecado. Y eso sí, esa parte sí me gustó y la subrayé, porque quiere decir que puede venir una dureza entre nosotros a causa del pecado. Y la exhortación es una advertencia, es un aviso, es un llamado firme, es un consejo, es un aliento y a veces es corrección. Entonces, aquí está hablando de que entre nosotros como hermanos tenemos que cuidar el corazón, amén. Tenemos que cuidar que nuestro corazón no se haga malo, que no haya incredulidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dice, exhortándonos. Tenemos que exhortarnos cuando sea necesario. Exhortarnos viene siendo una advertencia. No sé si a usted alguna vez lo han parado en la carretera. A veces te dan un warning y a veces te dan un ticket. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le den un warning o que le den un ticket? ¿Quiere el ticket? El warning es una advertencia, es una exhortación, es un aviso. Te están diciendo, hey, tú estás en 80 y aquí la velocidad es 65, es 70. Te están avisando, te están diciendo, hey, a la próxima que te vuelva a encontrar en la carretera, entonces sí, ya no te lo voy a pasar, va a ser un ticket. Es una advertencia. Y nosotros debemos de muchas veces aprender a entender eso, que es mejor que nos den un warning, una advertencia, una exhortación, a que nos den un ticket, a que llegue ya la consecuencia. Dice aquí que para que ninguno de vosotros se endurezcan por el engaño del pecado. El pecado sabemos que está en la puerta, está llamando. El pecado está ahí nada más esperando que tú le des una entradita, que dejes la ventana sin seguro, que dejes la ventana entreabierta, que se te olvide cerrar la puerta. Es lo que está esperando el pecado, que tú le des lugar por donde entrar. Pero si nosotros nos esforzamos por mantener esa puerta cerrada,
por no dejar que entre ese pecado que dice que endurece el corazón, que engaña. ¿Cuánto pueblo de Dios hemos visto que ha sido engañado? Pudiéramos hablar del pueblo que está afuera, de la gente que no conoce de Dios, que ellos viven engañados. Ellos no saben su derecha, no saben su izquierda. Ellos van tras los ídolos, ellos van tras las costumbres, ellos van tras lo que la demás gente hace. Ellos viven cegados y es una tristeza. Pero hay gente que ya conocimos del Señor, que ya lo recibimos en nuestro corazón y que a veces el corazón se ha ido endureciendo. Se ha endurecido por el engaño del pecado, como dice aquí. En el versículo 13, entre tanto, dice, los unos a los otros cada día. No sé si a usted le ha tocado exhortar a alguien o le da un poco de pena cuando es tiempo si está viendo usted que alguien está haciendo algo que no debería estar haciendo. Porque exhortación es una advertencia, y cuando tú das una advertencia es porque hay un peligro. Exhortación es dar un aviso, es un llamado firme, es un consejo. Y a veces, la verdad, a veces es difícil tomar consejo. El consejo es necesario. Todos necesitamos un consejo. A veces no pedimos consejo, a veces tomamos una decisión y después la decisión que tomamos dio un fruto. Si la decisión fue buena, el fruto va a ser bueno. Si la decisión fue mala, el fruto va a ser malo. El fruto va a causar dolor, va a causar problemas, va a causar aflicción. Muchos de nosotros, hermanos, yo creo que si no todos, hemos cometido en algún momento, tomado una mala decisión porque no pedimos consejo, porque no dejamos que alguien nos diera un consejo. A veces porque estábamos muy grandes y ¿qué me van a decir a mí si yo ya estoy grande? O a veces porque yo no estoy pidiendo consejo, ¿por qué me das consejo? Hay gente que sí, no le gusta y dice, yo no te pedí consejo, váyase con su consejo para otro lado. A veces le dicen a uno. Hay gente que no le gusta el consejo, pero el consejo te puede ayudar. El consejo de la palabra viene y nos advierte, nos avisa, y a veces viene firme, llamado firme, y a veces nos corrige. A mí me da risa un poquito que a veces hay gente que se enoja con el pastor, porque a veces él da una exhortación, corrige, pero conforme a la palabra. Entonces yo digo, si se quieren enojar con alguien, enójense con su Biblia. ¿Por qué no le reclaman a la Biblia? ¿Por qué no le dicen, ¿por qué me estás diciendo esto, Biblia? No te pedí consejo, Biblia. No, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. No podemos ponernos a pelear con la palabra de Dios. Pero a veces con el que te da el consejo, sí. A veces uno se pone, como dicen por ahí, uno se pone brincón, ¿va? Como que no me digas nada. Y hay gente que te va a recibir el consejo, pero hay gente que no. Pero yo creo que todos necesitamos el consejo, amén. Primera de Timoteo 4:13. Bueno, vamos a leer desde el 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fue el consejo que le dieron a Timoteo. Eres joven, Timoteo, te van a tener en poco. Muchos no te van a respetar porque eres joven. Yo no sé si era chiquito o era alto, no sé, pero el joven Timoteo era joven. Y tener que Timoteo ir y darle consejo a gente de años, que tenía años en la palabra, que eran estudiosos de la letra. ¿Qué le decían a Timoteo? Ay, por favor, tú apenas empiezas, apenas estás llegando a la iglesia y ya me quieres dar consejo vos. Lo tenían en poco, pero le decía,
sé ejemplo de los creyentes. Si tú eres ejemplo en la palabra, en tu conducta, en tu amor, en el espíritu, en la fe y pureza, eso es lo que vas a hacer. Y exhórtalos. Dice, ocúpate en la lectura, en buscar del Señor, en la exhortación y la enseñanza. Eso es el consejo que le dieron a Timoteo. Y entre ese consejo estaba que se ocupara en la exhortación, que se diera el tiempo para aconsejar a través de la palabra. Por eso necesitaba lectura, ¿verdad? Para que la palabra, lo que iba a aconsejar, fuera de acuerdo a la palabra, en la exhortación y en la enseñanza. Porque es necesario muchas veces que venga una exhortación. Es necesario porque a veces nos desviamos. Estamos en tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hay muchas cosas que ya no están conforme a la palabra y la gente lo está practicando. La gente que no conoce de la palabra, pues entiende, porque no sabes. Cuando tú no sabes, no sabes. Pero cuando sabes y lo haces, te cuenta como pecado. Dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, ya estás pecando. Y ahí es donde se complica el asunto. A veces a nosotros nos va a tocar ver algo y a veces la gente no quiere exhortar. La gente tiene temor a exhortar. ¿Por qué? Porque a lo mejor son pequeños, como Timoteo, son jóvenes, y a lo mejor a la persona a la que te toca exhortar ya es viejo. Tiene más de 10 años en el evangelio, pero quizás sigue haciendo las viejas cosas. Las cosas que hace tiempo debimos de haber dejado. A veces es por miedo. A veces, por ejemplo, aquí a veces hay que llamarle la atención a los niños, ¿verdad? Porque los niños son niños, pero los niños no saben. Los niños muchas veces hacen algo porque pues son niños, están llenos de energía, tienen fuerza y son juguetones. Todos los niños que están sanos son juguetones. Y eso no es culpa de los niños, es la naturaleza de un niño sano, ¿verdad? Pero hay cosas que pues no deben de hacer los niños. Por ejemplo, si tú ves un niño que corre peligro, se puede lastimar, está jugando con el agua, está a punto de resbalarse, tú le tienes que decir, porque él no va a saber. Él se va a dar cuenta hasta que se lastimó. Entonces tú tienes que entrar y darle una palabra, aconsejarle, decirle, mi hijo, eso no se hace. Muchos niños se han dado unos toques, hermano, porque agarran el tenedor y le llama la atención el enchufe. Y van y lo meten. ¿Y cómo cree que queda el enchufe? Saca chispas. Pero si tú no tienes el cuidado de guiar a ese niño y decirle, hey, eso no se hace, aunque el niño llore, hay que decirle al niño, hay que corregirlo, hay que guiarlo. Y a veces aquí nos da pena llamarle la atención a otro niño porque pues no es tu niño, ¿va? Y el papá se puede enojar, porque el papá no va a aceptar el consejo, aunque el consejo es para bien. Pero nosotros estamos aprendiendo, amén, y queremos aprender. Entonces, si yo quiero aprender y me dicen, hermana, su niño estaba haciendo esto, y yo ya conozco a mi niño, ¿va? Yo sé que mi niño sí es travieso, es juguetón, entonces voy a decir, gracias, hermano, y yo tengo que ir a arreglar eso con mi niño, ¿verdad? Porque no tengo miedo a la exhortación, pero a veces nos da miedo exhortar a alguien. ¿Por qué? Porque se van a enojar con nosotros, porque ya no te van a hablar, porque ya no te van a dar raite, ya no te van a invitar talento. A veces la gente cambia, hermano. A veces la gente cambia si tú le hablas como es. Esa palabra yo la aprendí mucho de mi esposo, porque él a veces me dice, no, las cosas como son. Y me dice, no, ¿para qué darle tanta vuelta? Así es y así es. Y sí es cierto, así es y así es. Entonces a veces tenemos que hacer las cosas como son. Bueno, no a veces, siempre. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que hagamos las cosas como son. Pero a veces necesitamos ese consejo, porque no estamos haciendo las cosas como las deberíamos de estar haciendo. Jesús mismo exhortaba. Jesús, un Dios de amor, un Dios que nos ama, pero también es un Dios Padre, es el Dios Padre. Y tu papá no solamente te va a abrazar, tu papá también va a llegar el momento que te va a tener que jalar un poquito las orejas y te va a decir, ¿a dónde va?
Porque eso hace un papá. Un papá también llama la atención. Un papá corrige, un papá exhorta. Jesús exhortó en varias ocasiones. Jesús exhortó a Marta, porque decía: Marta, Marta, afanada estás, Marta, en lugar de que te pongas a escuchar la enseñanza. No, Marta tenía mucho que limpiar. Por eso cuando la gente anda como loquita con el trapeador y la escoba, le dicen Marta, porque dicen que sí, ya se quedó. Yo cuando me agarraba con el trapeador y la escoba me decían Marta, Marta, porque Marta se afanó en eso y se enojaba porque nadie le ayudaba. ¿Por qué no me ayuda mi hermana María? ¿No ve que estoy aquí limpia y limpia? Decía: hay tiempo para limpiar, pero hay tiempo para sentarse a recibir la palabra de Dios. Y ese tiempo era tiempo para sentarse a recibir. Y Jesús la tuvo que exhortar. Le dijo: Marta, ya no seas afanada. Le decía en Lucas 10:40. Mejor aprende de María, que decidió sentarse a los pies del maestro a escuchar la enseñanza. Jesús exhortaba a los fariseos, a los que se ponían en las plazas a hablar y decían la ley y decían todo. ¿Y qué les decía? ¿Cómo les hablaba Jesús? Jesús les hablaba con autoridad. Jesús a veces cuando exhortaba fuerte. Les decía: bola de hipócritas, así les decía. Y esa palabra sí está fuerte, ¿no? Porque yo creo que para exhortar, yo creo que si tú llegas con un hermano y usas esa palabra, no te va a ir bien. Mejor exhórtalo con amor. Amén. Agarra otro versículo, no te agarres de ese versículo, por favor, pues te va a ir mal. Pero sí, Jesús hablaba como era. Jesús hablaba directo. Decía: porque ustedes quieren que ellos sigan la ley, cumplan con la ley, y ni siquiera ustedes la cumplen. Ustedes son hipócritas. ¿Y qué decía el Señor? Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque decían una cosa y hacían otra. Por eso los llamaba hipócritas. Porque no se trata de lo que tú digas, sino de lo que tú hagas. Por eso todos tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, también con lo que decimos. Pero lo que decimos tiene que ir de acuerdo con lo que hacemos. Amén. Y ahí es donde a veces necesitamos un consejo. A veces ahí necesitamos que nos exhorten. El Señor exhortó a Pedro. ¿Y cuántos saben que el Señor amaba a Pedro? Fue su discípulo, pero lo tuvo que exhortar. Lo tuvo que exhortar en más de una ocasión. Le dijo: ¿de verdad me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Porque era un poco acelerado Pedro. Era así impulsivo. Sí, te amo. Le dijo otra vez: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Ya como que ya se calmó Pedro. Dijo: ya si me lo pregunta 3 veces el Señor. Lo tuvo que exhortar porque era muy acelerado. Lo tuvo que exhortar porque cuando venía el tiempo de que el Señor iba a ser crucificado, le dijo: no, Señor, ¿cómo vas a permitir eso? Le dijo: Señor, no, pobrecito Señor, no hagas eso, no permitas. Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo para cumplir un propósito. Le dijo Satanás. El Señor hablaba duro, hermano. Yo creo que nosotros no nos atrevemos a usar esas palabras, ¿verdad? Hay gente que sí. Hay gente que dice hijo del diablo y no sé qué tanto. Y yo no creo que sea correcto esa expresión, porque yo pienso que es como atar a alguien, como declarar algo. ¿Cómo le voy a decir hijo del diablo a alguien si yo sé que el Señor pagó el precio por él? Aunque esté en pecado. Pero yo no me atrevería a usar esa palabrota. Pero hay gente que sí. Jesús le decía a los fariseos hipócritas, a las mujeres les decía afanadas. A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me estás estorbando para cumplir un propósito. Porque no querían que él fuera a la cruz, pero él tenía la autoridad. ¿Para qué? Para exhortar, para hablar las cosas como es. Y a veces nosotros tenemos la autoridad, pero no nos atrevemos a usar la autoridad. No nos atrevemos a usar la palabra para levantar a alguien. Estamos viendo que la persona se está alejando. Estamos viendo que la persona cada día está más distante. Y muchos hemos visto eso.
Pero ¿quién ha hecho algo? ¿Quién se ha acercado para exhortar a esa persona? ¿Se han atrevido? Quizás hay valientes. Quizás tú en tu trabajo has visto a alguien que sabes que es cristiano, pero que dentro de la compañía no se está comportando como cristiano. Que dentro de la compañía, en lugar de irse a tomar el lonche con los hermanos de la iglesia, tiene una amiguita ahí en la pollera. Y con esa amiguita, jijijijiji, y nomás están viendo cosas que no edifican en el celular. Yo no sé a quién Dios le está hablando, a lo mejor nomás me estoy imaginando cosas. Señor, ayúdame. Pero a veces es necesario decirle: hey, hermana, ¿qué pasó? Con el amor del Señor. No hay que hablarles así feo. Pero hermana, ¿qué pasó? Échale ganas. Como que te veo que ya no estás llegando a las oraciones. Como que veo que cada día te da más flojera llegar a las oraciones. Y nomás llega los domingos. Y tarde. Y la hermana, yo creo que se va a sonreír, ¿verdad? O el hermano. Estoy usando ejemplo hermanas, pero no, también los hermanos. Hay que exhortar a los hermanos, ¿verdad? Que ya las hermanas me están mirando como diciendo: hermana, todas nosotras, no más a nosotras. Es que hay confianza con mis hermanas, ¿me entienden? Pero no, todos necesitamos esa exhortación. En un momento, todos vamos a necesitar que alguien nos exhorte. Pero con esa exhortación, en lugar de estarlo apachurrando, en lugar de estarlo, le estás ayudando, le estás advirtiendo que hay un peligro, que su vida corre peligro, que su vida espiritual corre peligro. Va al enfriamiento, va hacia el pecado, va hacia apartarse del Señor, va en un endurecimiento de corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado que gente que dice: es que ya no siento nada? ¿Y por qué no vas a la iglesia? Es que no siento nada. Como si aquí fuera de para que sientas bonito. O sea, ¿por qué vienes? ¿Porque sientes bonito? Si sientes bonito, qué bueno, que sientas la presencia de Dios. Pero aquí no es un lugar donde te van a entretener. ¿Qué te gusta? ¿Qué música quiere? ¿Qué alabanza le ponemos? ¿De qué color quiere el uniforme? ¿De qué color? ¿Qué quiere de talento? Díganos. No, aquí no es para complacernos. Aquí nosotros venimos a ofrecernos. Amén. Nosotros somos el sacrificio vivo que venimos aquí. ¿Usted le cuesta entrar ahí? Es un esfuerzo, yo sé. Ok, porque tiene que dejar cosas en casa, tiene que apartar sus 2 horas para venir a alabar al Señor y sentarse a escuchar a alguien. 1 hora para alabar a Dios, otra 40 minutos quizás para escuchar la palabra. Pero nosotros, ¿por qué venimos? Esto no es sentarse a ver la tele. La tele es otra cosa. Ese es entretenimiento. La película es entretenimiento. Esto es edificación. Esto es que a mí me edifiquen. Porque usted no sabe cómo me fue a mí en la semana. Yo no sé cómo le fue a usted en la semana. Yo no la vi. Quizá ni le hablé por teléfono, ¿va? Yo no sé cómo te fue en la semana. Yo no sé si te sentiste triste, si te sentiste sin fuerza, si te enfermaste. Muchas veces yo he platicado con hermanas y se enfermaron y yo ni cuenta me di. No, hermana, no me podía levantar de la cama, me dicen a veces, y yo ni cuenta me di. Yo no supe, porque no sabemos la lucha que está pasando la otra persona. Pero es necesario y deber de nosotros venir aquí, donde hay alimento, donde está el alimento. ¿Para qué? Porque me va a sanar. Porque a lo mejor yo entré sin ganas, no quería ni venir, pero viene la palabra y me da vida y me levanta y me hace querer más y más de Él. Por eso es necesario que vengamos, hermano, porque allá en la casa, sentado, no te van a dar ganas de venir al culto, no te van a dar ganas de leer la Biblia, aunque me digas que sí, pero no te creo. Allá sentado en tu casa te van a dar ganas de cortar el pasto, de hacer comida, de abrir el refri y comer algo, de ver algo en la tele. De todo te va a dar ganas, menos. Este es el momento, este es el lugar donde tú y yo venimos a recibir algo de parte de Dios. Y son 2 días. 2 días que apartamos para Él. 2 días de los 7 días que nos da. Nos da 7 días para hacer nuestras cosas,
Te da tiempo de ir a comer, te da tiempo de trabajar, te da tiempo de ir al parque, te da tiempo de jugar con tus niños, te da tiempo de ir a las compras, te da tiempo el Señor. Y nomás nos pide que estos 2 días nos separemos esas 4 horas a la semana, 2 sábados y 2 domingos, para venir a escuchar su palabra, para ver qué es lo que quieres hablar de mí, qué es lo que me quieres hablar a mi corazón. Porque mi alma necesita. Mi cuerpo ni se acordó. Mi cuerpo no se acordó que era iglesia. Mi cuerpo no se acordó. Mi cuerpo, es más, le da sueño. Pero dentro de ti hay algo que tiene hambre. Acompáñeme a 1 de Pedro, por si se está durmiendo. Ahorita 1 de Pedro nos levanta. 1 de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ok. Como hijos obedientes, no tenemos que conformarnos a lo que antes nos gustaba cuando estábamos en qué? En ignorancia, en desinformación, en inconsistencia, en falta de conocimiento. Pero eso era antes, porque antes estábamos en ignorancia, ¿verdad? Pero ahora dice, somos hijos obedientes. Dice, entonces no te conformes a lo que está aquí. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Okay. ¿Qué dice? Aquel que nos llamó es santo. Entonces nosotros somos llamados a ser ¿qué? Santos junior, santitos, ¿no va? Santos, pero no santos de los que están en las paredes. Aquí por lo menos hay 2 santos, ¿verdad? Hay 2 hermanas que seguro tienen un santo. Pero usted también tiene que ser santo, amén. Ya ve, el pastor sí le agarró. Todos hemos sido llamados a ser santos, dice. Pero para ser santo, ¿qué necesito yo? Para ser santo, yo necesito reflejar el carácter de Dios. Tengo que apartarme de las prácticas del mundo, buscar la santidad y la pureza, imitar a ese Dios santo. El Señor dice, sed santos como yo soy santos. Que lo imitemos, que imitemos su conducta. Pablo muchas veces decía, imítenme a mí que yo lo imito a Él. Yo imito al Señor. Lo que aprendiste de mí, pero Él decía que Él sabía que lo había aprendido del Señor. Y para ser santos tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? El carácter no es el que grita más. Porque a veces cuando hay alguien que habla mucho y dicen, ay, qué feo carácter, dicen, ¿verdad? Porque piensan que el carácter es eso, las palabras que salen. El carácter es una señal o una marca que te imprime, que te define. Lo que tú vayas a hacer te va a definir qué es. Por eso las personas que hablan mucho, que argumentan mucho, dicen, qué feo carácter tiene. Pero el carácter puede ser moldeado. El carácter no va a desaparecer así, no. Pero el carácter puede ser moldeado. El carácter tú se lo puedes entregar al Señor para que ya no sea tu carácter, sino que sea el carácter de Cristo sobre ti. Amén. ¿Quién quiere el carácter de Cristo? ¿O ya se acomodó con su carácter que tiene? ¿Está bonito su carácter? Si está bonito, se lo puede quedar. Pero si necesita ser cambiado, mejor tomemos el carácter de Cristo. Amén. Yo quiero el carácter de Cristo en mi vida, porque el mío está feo, hermano. Si yo dejo que mi carácter y que mi carne se suba, está feo. Pero si yo me agarro del Señor y hago a un lado las cosas que estorban, que a Él no le agradan, mi carácter va a ser moldeado. Mi carácter va a ser parecerse a Cristo. Carácter son las cualidades propias que tiene una persona, que te va a distinguir.
tu manera de actuar en ciertas situaciones. Cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando de un carácter santo, porque Él es santo. Ahora, estamos hablando de la exhortación, amén. Pero para exhortar, tú vas a necesitar tener carácter. Para tú ir a exhortar a alguien que está haciendo algo malo, vas a tener que necesitar ser firme. Porque carácter es firmeza. Una persona que no es firme en sus decisiones, que su sí es sí y su no es no, no tiene carácter. Es como las olas del mar que van para allá y luego van para acá. Se van para adentro y luego se van para afuera. ¿Se ha visto las olas, va? No se mantienen quietas. O están muy a la orilla y luego se echan para atrás. Y así hay gente así, como las olas. Te dice una cosa y luego se echa para atrás. Y luego viene para enfrente y te dice otra cosa. No hay constancia. Porque a veces falta carácter. A veces falta ese carácter del Señor sobre nosotros. Porque Él es el que nos forma. Y muchas veces vamos a tener que hablar la verdad. Bueno, tenemos que hablar la verdad. Pero a veces lo vamos a tener que hablar de una manera que va a incomodar. De una manera que va a traer corrección. Y lamentablemente a veces no hay carácter. No hay carácter para afrontar las cosas. Porque a veces el momento que tú vas a hablar, vas a quedar mal con alguien. Puedes quedar mal con alguien. Y a lo mejor vas a quedar mal con alguien porque hablaste la verdad. Si tú quedas mal con alguien porque dijiste una mentira, pues te lo mereces, quedar mal, que se enojen contigo. Pero si tú estás hablando la verdad en Cristo Jesús, de acuerdo a su palabra, vas a necesitar firmeza para exhortar a alguien. Y no hay problema si estás corrigiendo, si estás exhortando conforme a esta palabra, porque la palabra te va a respaldar, porque el Señor te va a respaldar. Y a final de cuentas, si el Señor te respalda, aunque se enoje el otro, porque de todas maneras la gente se va a enojar. La gente se enoja si lo saludas, la gente se enoja si no lo saludas. La gente se enoja porque es lunes y hay que ir a trabajar. ¿Qué culpa tiene el lunes? Pero nosotros necesitamos, muchas veces vamos a tener que ser esa persona que traiga esa advertencia y ese aviso a alguien. Va a ser necesario, hermanos, pero aunque a la gente no le va a gustar, les va a traer ayuda, los va a evitar que su corazón se endurezca. Yo he visto gente que yo los miraba antes con un fuego, con unas ganas de buscar de Dios, y ya después los miré con una cara tan indiferente, como que no siento nada. Una persona, no me lo dijo a mí, pero se lo dijo a otra hermana, me dijo, no, esta persona ya no viene. Oh, sí, le digo, ¿y por qué? Dice que no, que ella está bien así, que no necesita ir a la iglesia. Dije, wow, lo siento. O sea, ella lo dijo, que yo estoy bien, no necesito ir a la iglesia. A ella se sentía bien en ese momento. ¿Y qué cree? Se endureció su corazón. Pero ¿qué pasó después? Después ya no estuvo bien. Después vinieron los problemas. Después tuvo dificultades. Y después volvió a la iglesia. ¿Por qué volvió? Porque ella necesitaba estar aquí. Porque esto era lo que le traía descanso, era lo que le iba a traer esa paz. Duró un buen tiempo sin venir a la iglesia. Y no quería venir ni aquí ni allá. No quería, simplemente ella estaba bien. No había problemas en casa, todo estaba bien. Cuando vinieron los problemas, se acordó. Se acordó que tenía una casa, que tenía un padre. A veces Dios permite que nosotros caigamos en situaciones para que nos acordemos de dónde viene nuestro socorro. Amén. Yo me quiero acordar sin que me lo recuerden. Yo me quiero acordar todos los días de dónde viene mi socorro. No me quiero esperar a que me pasen cosas. Van a venir situaciones, yo lo sé. Pero si yo estoy agarrada de la vid, si yo estoy prendida del Señor, si yo estoy buscando de Él, no me van a hacer.
no voy a sentir. Pero si yo me aparto, si yo no me dejo corregir, si yo no me dejo que me avisen, que me aconsejen, que me den ese aliento, no sé dónde voy a ir. Le cuento, un día fui joven, hermanos, y en aquellos días era muy necia, porque era joven, no conocía. Y me acuerdo que mi mamá me quería dar un consejo y yo no quería recibir consejo. Y no se me olvida, porque esas palabras han resonado en mí. Y se lo cuento a usted para que no le pase a usted. Ya está en usted si se agarra el consejo o si lo agarra nomás como comentario. Pero me decía, te estoy diciendo para que no te pase a ti, para que no pases por ahí, para que no sufras, me dijo. Y yo neciamente le dije, déjame aprender de mis propios errores. Una chamaquita de 14 años, hágame favor. ¿Qué tanto puede saber? Y según yo que quería aprender de mis errores. ¿Quién quiere aprender de los errores? Dígame. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien quiere aprender de sus errores? ¿Alguien quiere darse de topes en la cabeza y decir, ya aprendí, ya aprendí? Yo no. Yo ya no. Pero a veces uno cuando es joven, uno habla tonterías. Te quieren dar un consejo y tú no quieres escuchar. Te dicen, por allá no, por allá hay peligro. Pero a mí me gusta ir por allá. Pero luego te das cuenta que sí había peligro, que por allá no era. Hay veces que no, que la gente dice así, déjeme aprender a mí. Yo quiero aprender yo solo. Usted ya aprendió, ya, ahora déjeme a mí. Algunos hemos dicho así. Pero cuando nos tocó aprender, cuando nos tocó pegarnos en la frente, nos dolió, nos duele. Cuando nos toca caer en un error, nos duele. Y ahí sí estamos llorando, ¿verdad? Señor, perdóname. Señor, ¿por qué no te hice caso? Señor, ¿por qué dejé de ir a buscar de ti? ¿O por qué no le hice caso a mi mamá? Si bien que me decía mi mamá. A veces te van a dar un consejo que te están advirtiendo el peligro. Y uno en su necedad, en su ignorancia, no quiere escuchar. Nosotros los padres siempre estamos hablándole a nuestros hijos, ¿verdad? No, mi hijo, eso no llegue tarde, cuídese, las amistades, consejos, siempre hay consejos. Bueno, el padre que ama va a aconsejar. El que no ama, hazle, mi hijo, como quieras, a la hora que quieras, no hay problema. El que no ama, porque el que ama advierte el peligro, ¿verdad? Exhorta, dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. O sea que quieren o no quieren, tú tienes que exhortar. Y yo no sé por qué el Señor nos está hablando de exhortar. Yo no sé a quién van a poner a tu lado que a lo mejor tú necesitas darle una palabra. Yo no sé, porque yo no voy contigo ahí de la mano. Yo no sé si nomás me la está dando a mí, porque me va a tocar darle un aviso a alguien, o me van a dar a mí un aviso, no sé, no lo sé. Pero nos puede servir, hermano. Yo pienso que el consejo nos sirve. Como le digo, el día de hoy yo vengo a valorar aquel consejo que me estaban dando. No sé la verdad si tenía 14, 15, ya no sé. Nomás me acuerdo que no quise recibir un consejo. Y ya después me di cuenta que sí debí de haber recibido consejo, que yo como madre, ahora yo soy la que ando dando consejos. Y digo, pues era lo que a mí me decían también. No han cambiado mucho los consejos que recibimos de nuestros padres a los que ahora nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Que se cuiden, que se aparten del mal. Si me acompaña a Hechos 4. Versículo 4. Vamos desde el 5, del 5 al 13. Hechos 4, capítulo 4, versículos 5 al 13. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás
y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ok. Le pongo este ejemplo porque estaban cuestionando a Pedro, porque Pedro había sanado a un enfermo. Y los que lo estaban cuestionando eran los gobernantes, eran ancianos, eran escribas, eran un sacerdote, eran sumos sacerdotes. Eran los mismos que crucificaron a Jesús. Pedro estaba sanando enfermos delante de los mismos que habían crucificado a Jesús. Pedro no tuvo miedo. Si Pedro se hubiera detenido a pensar: oye, pero pues estos son los que crucificaron a Jesús. Si eso hicieron con el maestro, ¿qué no me van a hacer a mí? Mejor no voy a sanar aquí, no voy a exhortar, no voy a hacer nada aquí porque me van a ver. Pero Pedro no temió. Pedro no tuvo miedo. No tuvo miedo, y aun cuando estaba con gente que conocía la letra, sacerdotes, dice, escribas, dice, y los mismos que crucificaron, y tuvo la autoridad de decirles: ese mismo al que ustedes crucificaron y que desecharon, dice, en ese nombre él ha sido sanado. Se paró, tuvo el carácter de hacerlo. Y vamos a necesitar carácter, hermano. Vamos a necesitar carácter en este mundo, porque en este mundo cada quien hace lo que quiere. Allá afuera la gente va a hacer lo que quiere y van a querer involucrar a nuestros hijos para que hagan lo que ellos hacen. Y si tú no tienes carácter, tus hijos van a andar haciendo lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque es la escuela. ¿Por qué? Porque es la clínica. Nosotros tenemos que tener carácter para decir no. Tenemos que tener carácter. Cuando sea necesario tenemos que decir no. Porque no todo vas a decir que sí. No porque somos cristianos y somos lavados con la sangre y somos todo amor, siempre vas a decir que sí. Hay momentos en los que usted y yo vamos a tener que decir no. Y tenemos que aprender a decir que no. Porque a veces, por que no nos hagan una cara fea, es que no me atreví a decirle que no. Pero no es correcto. Entonces andas participando en otras cosas. Escuché el otro día que, creo que fue el año pasado, los maestros en la escuela ya saben que los niños, por lo menos sus niños y mis niños, no celebran en octubre, ¿verdad? Eso espero. Okay. Ellos saben y no les gusta, porque es doble trabajo, le cuento. Porque entonces ellos hacen su fiesta de Halloween y a los niños que no celebran hay que meterlos todos a otro salón porque ellos no celebran. Entonces no pueden participar porque luego las mamás se enojan. Entonces eso no les gusta. No les gusta que nosotros no participemos de esas tradiciones que ellos hacen, de esas fiestas. Pero ¿qué pasó? Dice una maestra, por ahí escuché, que dice: ay, sí, dice, pero yo sentí feo, dice, ¿cómo no les voy a dar dulce? Y sí, también les di dulce a ellos, dice. O sea, nosotros les decimos: no le hace que no te den dulce, nosotros no participamos, muchos de nosotros ni los mandamos a la escuela, para que no se queden viendo nomás el dulce. Pero hay otros que sí los mandan. Y los que los mandan, y algunas maestras que tienen un muy buen corazón, dicen: vamos a darles un dulce, pobrecitos.
Y a veces uno no tiene el carácter. Por ejemplo, a veces te van a pedir, ¿a cuántos de nosotros no nos mandan un papelito? Dice, ¿puede cooperar? ¿Puede mandar dulces para esa festividad? Para el Halloween. Porque no crea que la escuela les da el dulce. Los papás son los que compran el dulce. Los papás son los que mandan el juguito, son los que mandan los chocolatitos, son los que mandan todos esos dulces. ¿Y habrá papás que manden? Me pregunto yo. Aquí no va. A ver, alguien se rió. No voy a voltear para allá. Alguien se rió. Pero yo sé que sí piden. Pero hay que ver para qué lo piden. Porque sin querer tú estás participando. Dice, yo no celebro Halloween. Pero sí les voy a dar dulce porque la maestra me pidió. Hay que tener carácter para decir que no. Hay que tener carácter. A veces vas a la clínica y nomás se agarran y te van a inyectar a tu niño, no sabes de qué. Pregunta, porque no sabes qué le están poniendo, si le están poniendo del COVID, si le están poniendo de... Hay una vacuna que yo no le pongo a mis hijos. Y una vez fui y otra vez se la querían poner y yo le digo, no. ¿Qué vacuna es? HPV. No. ¿Quieres que te explique para qué es? Ya sé, no la quiero. Le digo, ¿es mandatorio? No, no la quiero. ¿Necesito firmar en algún lugar? No, ok. Pero la otra visita médica, otra vez se la quieren poner. Y en una de esas me dijo, es que ya la tercera dosis. ¿Cómo que la tercera dosis? Si yo nunca he dejado que se la pongan. Aquí en el papel dice, a ver. Y pues ya ve cómo es uno, ¿va? Pues tuve que hablar con la enfermera y le digo, ¿cómo está que esta es la tercera dosis? Si yo siempre te he dicho que no se la pones. ¿A qué hora se la pusiste? No es cierto. Y fue y checó y parece que había puesto que sí, pero no. Porque yo siempre voy con ellos al cuarto y antes de que metan la aguja yo pregunto, ¿qué es? ¿Para qué es? Porque ellos no te preguntan, ellos nomás te dicen firma. Y tú tienes que saber decir no. Si tú no sabes, pues no sabes. No supiste, ya se la pusieron, que Dios nos ayude, que Dios los guarde. Pero si tú sabes que eso, más que un bien, les va a hacer un daño, tú tienes todo el derecho, toda la autoridad de decir no. Quizás va a llegar un momento que no nos van a dar ese privilegio, que nos van a forzar a algo, que van a forzar a que nuestros hijos hagan algo. Pero ahorita tenemos la autoridad, tenemos toda la autoridad y tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender a exhortar aún a los maestros si es necesario, porque a veces se enojan. ¿Y por qué no? Le cuento una anécdota. El otro día conocí una persona y la persona me empezó a sacar plática y pues yo, ¿de dónde es de México, platicando. Pero yo no sabía que me quería vender algo. Con razón era la amabilidad, ¿verdad? Yo pensé que nomás era amable. Ya después me di cuenta que quería hacer negocio conmigo. Y yo le dije, no. Y siguió insistiendo, deme su número de teléfono, por favor, que quiero, que yo la quiero ayudar, pues las palabras, ¿verdad? Palabras suaves, dóciles, cuando te quieren convencer. No, y no le di el número. Y mi sorpresa es que me la encuentro en la tienda. Yo escondiéndome de ella. Y me dice, a usted la andaba buscando. Y yo entre mí, de usted me andaba escondiendo, dije yo. Ella que me andaba buscando y yo que me la andaba escondiendo. La traje ¿cómo me dijo? La traje con la mente. No, le digo, a mí me trajo la necesidad de venir a comprar algo, no la mente de usted. Y ella insistente. Y por fin le di mi número de teléfono. Le digo, ves que no se lo quiero darle, usted me va a estar llame y llame. No, ¿cómo cree? Nomás para, ok. Dije, bueno, no le contesto. Y sí, ahí sí no dije no, ¿ve? ¿Ya ve cómo tengo que aprender? Le hubiera dicho que no. Ya para que me dejara le di mi número y me llamó. Pero ahí sí, ya cuando me llamó, como ya no la estaba viendo, ya me puse más valiente. Dije, ahorita le digo que no. Y le dije, no, gracias. No, se lo dije bien, no creo que le dije feo, le dije bien. Pero ahí estaba mi esposo. Tranquila, me dijo, tranquila. Digo, no, gracias, no me interesa, eso no me interesa. Muchas gracias, busque a alguien que le sirva eso, a mí no me sirve. Pero ¿por qué no? Me dijo. Así como, ¿por qué no? No sé si a usted le han dicho ¿por qué no? Como diciendo, como que tu no es suficiente. Yo ya le había dicho no, y no. Y todavía me dice, ¿y por qué no? Dije, ¿por qué no? Ya le dije a su mamá y ahora le digo a usted, le digo, no me interesa, le digo.
no sé cómo quiere que le diga, digo, porque yo solamente le contesté, empezamos una plática, por amabilidad le digo, pero no. Y como que ya me entendió, porque ya le había dicho varias veces no, y no es no, ¿verdad? La misma Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Moraleja, ya no ande dando su número de teléfono, para que no le pase como a mí. Pero dije no. Pero esa persona estaba tras lo que iba. Ella estaba viendo un interés para ella, obviamente. Por eso era la insistencia, no que me quería ayudar a mí como ella decía. Porque realmente, ¿quién se va a preocupar por mí? Pues yo, ¿verdad? Mi familia, nadie más. Porque ahí la gente te lo pone bien bonito, bien suave. Que te quiero ayudar, que esto, que el otro. Claro, porque las palabras no te van a llegar diciendo te voy a meter en un gran problema, luego te vas a endeudar. No te van a decir así, te van a decir bonito, para que uno diga que sí. Por eso es que necesitamos tener carácter. No nada más para decir que no allá afuera, sino para decir no cuando nos quieran involucrar en cosas que están fuera de la voluntad de Dios. A veces la gente se le hace tan fácil irse a meter a un lugar donde practican cosas que no son edificantes, cosas donde tienen imágenes, donde están adorando a dioses, y tú no dices nada y estás ahí a un lado. A veces da miedo caer mal con la gente, y eso tiene que cambiar, hermano, porque si no lo cambiamos eso ahorita, que estamos con los de a pie, ¿qué va a ser cuando lleguemos con los de a caballo? Si ahorita que las cosas son tan simples como no me pongas una vacuna, como no me interesa tu producto, como no quiero que mi hijo participe de esta fiesta, eso es ahorita sencillo. El día de mañana, no sé si nos va a tocar verlo a nosotros o a quién, no les van a vender comida por ser cristianos. Así como a Daniel, que se metió en problemas por adorar a su Dios, que lo metieron a un foso de leones, a nosotros ni nos van a querer meter. No va a ser un foso, pero no van a querer vender. Quizás no te van a querer dejar que tengas una casa. No sé hasta dónde va a llegar esto, pero la maldad va aumentando. Y si nosotros no nos sabemos parar firmes ahorita con estas pequeñeces, imagínense el día de mañana que digan, póngase la marca, usted tiene que seguir esto porque si no, no le vendemos, porque si no, no come, porque si no, no vive aquí, porque si no, le echamos a la calle. Hay películas de eso, donde sí les ponen una marca y con eso compran y con eso pueden entrar a su casa. A veces miran las películas y dices, yo no sé si esto se va a poner así. Pero de que el mundo está cambiando y que de la maldad está aumentando, eso no hay vuelta de hoja. Quisiéramos decirle que no, hermano, el mundo se va a poner más bonito. Quisiera yo decirle eso, pero si ves el mundo que no quiere nada con Dios, que ha desobedecido a Dios, yo no puedo esperar que el mundo se ponga mejor. No lo puedo esperar, porque han sacado al Señor de su vida. Entonces, hermanos, Pedro se atrevió a llegar y darle sanidad a un hombre, aún delante de gente de autoridad. Y era él un hombre del vulgo, dice, un hombre que no tenía letra, un hombre al que a lo mejor lo miraban, ay, y este Pedro, pero reconocieron que él caminaba con Jesús. Reconocieron porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Que el día de mañana, hermano, cuando a ti te toque pararte en autoridad, cuando a ti te toque traer una palabra de exhortación, aunque te vean sin letra, aunque nos vean como que somos del vulgo, pero que digan, este es de los de Jesús, él es de los seguidores de Jesús, él es lleno del Espíritu Santo. Quizás no vas a llegar con un título a impresionar, porque aquí no somos de título, aquí no somos de instituto. Aquí hay que ser de los que siguen a Jesús, como ese Pedro que llegó lleno del Espíritu Santo y no tuvo miedo delante de los sacerdotes, de los escribas, y ahí reconocieron, él es de los que seguía a Jesús, de los que caminaba con Jesús. Que nuestro carácter muestre que nosotros somos de los que caminamos con Jesús. Eso es lo que te quiero dejar en esta tarde, hermano. Que el Señor
se manifieste en nosotros, en nuestro carácter. Que hablemos cuando tengamos que hablar, que hablemos siempre la verdad y que los demás puedan ver en ti que tú eres de los que caminan con Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos.